Lo que vamos a hacer en esta segunda parte del video sobre la invasión de plantas en pastizales de la cuenca del Salado es armar la tabla de análisis de varianza, realizar comparaciones múltiples y estimar efectos principales o simples según corresponda a los resultados del análisis de la varianza. La pregunta que teníamos era si el efecto de la inundación sobre la cobertura de especies exóticas se modifica con la historia de pastoreo. Y este es el modelo que habíamos planteado. Simplemente lo que hago ahora es incorporar los subíndices que corresponden a los niveles de inundación I1, 2, a los niveles de historia de pastoreo y a los niveles de las localidades, que son las 6 localidades que hemos estudiado. Este modelo se correspondería con este diseño experimental, donde teníamos los 6 partidos o localidades, 3 historias de pastoreo, 2 niveles de inundación y medíamos la cobertura de dicotiledóneas exóticas en estos cajones que contenían panes de pasto traídos de diferentes lotes de esa región. Y fijamos el nivel de significación en un 5%. Ahora vamos a hacer los análisis de datos que habíamos planteado. Entonces vamos a ir a Infostat. Ya habíamos cargado los datos. Teníamos los datos de partido, los datos del nivel de pastoreo y de inundación y habíamos puesto por los supuestos. Y habíamos generado una primera tabla de análisis de varianza que está acá. Voy a agrandar el tamaño de esto. Entonces tenemos el modelo completo y los componentes que forman parte de ese modelo. En particular, nuestro modelo tenía partido o localidad, pastoreo, inundación y pastoreo por inundación. Recordemos que el partido correspondía a los bloques. Entonces los grados de libertad del modelo son 10 que corresponden a la suma de los grados de libertad de todos los componentes del modelo, que son 5 para el partido, 2 para la historia de pastoreo, 1 grado de libertad para el factor de inundación y 2 grados de libertad para la interacción que corresponden a la multiplicación. Esta es la suma de cuadrados y estos son los valores P para cada uno de los factores. El primer factor que vamos a poner a prueba es si existe interacción. Como nuestro valor de P es mucho más chico que el nivel de significación, rechazamos la hipótesis nula de que el efecto es semejante entre los niveles de inundación. O sea que la inundación provoca efectos diferenciales para cada historia de pastoreo. Entonces, lo que deberían hacer ahora es realizar comparaciones múltiples, ya que no podemos abordar los efectos principales, porque los efectos cambian con los niveles de cada uno de los factores. Entonces deberíamos ir a estadísticas y volver a probar, de paso sirve para practicar, armar el análisis e incorporar las comparaciones múltiples. Recordemos las variables de clasificación son el pastoreo, el partido y la inundación, y la variable de respuesta es la cobertura de especies exóticas. No tenemos particiones, no tenemos particiones. Aceptamos. Y entonces debemos agregar las interacciones. Una era agregar interacciones y la otra evidentemente la escribimos. Pastoreo, asterisco, inundación. Como la tabla nueva ya la hicimos, podemos ir a guardar, a pedir las comparaciones múltiples. Entonces sabemos que la comparación múltiple que queremos hacer es pastoreo por inundación. Y utilizamos el método de Tukey. En este caso no vamos a guardar residuos porque ya probamos los supuestos en el video anterior. Aceptamos y tenemos la misma tabla de análisis de varianza que teníamos recién, pero incorporó las comparaciones múltiples. Entonces, las medias de cobertura de especies exóticas, cuántos cajones se utilizaron para conformar esa media y cuál es el error estándar de esa media. Dice que medias con una letra común no son significativamente diferentes. Entonces, cajones tomados de esa población que tienen una historia de pastoreo bajo, sin pastoreo y medio que han sido inundados no difieren en la cobertura de especies exóticas. Lo mismo ocurre entre cajones de la población que correspondían a un alto nivel de pastoreo inundado y a un bajo o nulo nivel de pastoreo con riego normal, que no difieren significativamente. Sin embargo, el valor más alto que difiere significativamente de todo el resto son los que tenían alta historia de pastoreo y no tuvieron inundación. Esos fueron los cajones que tuvieron el promedio más alto. Lo que también indica esta prueba es
cuál es el nivel de significación que utilizo y la diferencia mínima significativa, que es lo que nosotros llamamos delta 2K. Lo que también se indica es el error y los grados de libertad correspondientes. Como sabemos, debería coincidir con los grados de libertad del error y el cuadrado medio del error, que es la medida de variabilidad que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es generar un gráfico de barras donde tenga la cobertura exótica como variable a verificar, el pastoreo como criterio de clasificación y las particiones sea la inducción. Esto lo teníamos en un gráfico anterior. Le pedimos que el error estándar sea la medida de confianza de variabilidad y las particiones estén en el mismo gráfico. Entonces genera un gráfico que en realidad ya lo habíamos hecho, que es este de acá. Lo que volvemos a hacer es llevarlo, si lo llevo a 0, las diferencias van a aparecer muy chicas, por eso lo podemos poner en 20 directamente. De 20 hasta 35. Y sacamos los decimales. Y entonces lo que también vamos a sacar el título y vamos a incorporar la leyenda, que corresponde a la cobertura de especies exóticas en sitios inundados en rojo y a la cobertura de especies exóticas en sitios sin inundar, que es azul. Y entonces podemos incorporar estas letras al gráfico. Y con la T venimos acá y ponemos la A, corresponde a inundado, medio y sin pastoreo, que son estas dos de acá. O sea que a estas dos les corresponde una A, borro. Y esta agarro la letra T de texto y también le pongo una A y borro. También podría incorporar la B para estas dos, que son estas dos de acá. Y voy a incorporar solamente la D, que corresponde al nivel más alto, que es este que está acá. Entonces con esto generamos el gráfico que corresponde, que describe las diferencias entre todos los tratamientos que surgen de combinar los tres niveles de pastoreo con la historia. Ahora con estas medidas lo que podríamos hacer es calcular los efectos simples y los efectos principales. Como sabemos, como hay interacción, nos conviene evaluar cuál es el efecto del factor dentro de los niveles del otro. Entonces podemos volver a Excel y una herramienta muy práctica es insertar una tabla dinámica. O sea que voy a utilizar estos mismos datos que teníamos, simplemente pongo y armo una nueva página donde tengo los criterios de clasificación, que son estos. Entonces yo podría armar rápidamente una tabla que tenga como variable la cobertura de especies exóticas, la inundación como columnas y en los niveles de pastoreo como filas. Lo que está haciendo acá, como dice esta parte de acá, es sumar los valores. O sea que lo que hace es sumar los valores de cobertura a los 6 bloques. Yo no quiero la suma, entonces cambio, aprieto configuración del valor de campo, yo quiero el promedio. Y me dan los promedios, que lo que puedo hacer es sacar los ceros para que sea más. Y estos promedios también son los promedios para cada uno de los 6 tratamientos. Este surge de promediar 6 bloques que tuvieron nivel de que estuvieron inundados y tuvieron alto nivel de pastoreo. Entonces, como sabemos, el efecto simple surge de la diferencia entre el valor de la inundación, que sería la diferencia entre B5 respecto del promedio para el nivel alto. O sea, cuál es el efecto que tiene la inundación cuando el pastoreo tiene una historia de... Perdón, cuando los lotes tienen una alta historia de pastoreo, que se correspondería con D5. O sea, es esto menos esto. O sea, la inundación baja en promedio en un 2% la cobertura exótica. Puedo copiar para abajo y ver que la reducción de la cobertura es de 1,96 para los sitios que tienen historia media de pastoreo y la reducción de la cobertura exóticas es de 1% para los sitios que no tenían historia de pastoreo, que son los sitios sin pastoreo. Esos son lo que se llaman efectos simples, que corresponden a los efectos dentro de un factor dentro de los niveles del otro. Con esta información podemos
podemos responder la pregunta si el efecto de la inundación sobre la cobertura específica se modifica con la historia de pastoreo, y generamos una tabla de análisis de la varianza. Hicimos los análisis y vimos que sí, que el efecto de la inundación se modifica con la historia de pastoreo. Mientras que inundar campos que tienen una baja o nula historia de pastoreo genera un cambio de 1% de la cobertura exótica, el cambio que se genera en sitios con alto pastoreo es mucho mayor. Queda para ustedes, si quieren, es comparar los efectos simples y generar intervalo de confianza con los datos que están cargados en la página del SED.